Hubo un hermano que echó una pregunta en las inquietudes y tiene que ver con el bautismo. Yo voy a dedicar un momentito para responder esta pregunta. La pregunta dice: ¿por qué es tan importante bautizarse si ya he sido bautizado en la Iglesia Católica? ¿Por qué es importante bautizarse si ya he sido bautizado en la Iglesia Católica? Bien, si vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 16, es uno de los textos que ya hemos estudiado en otros sermones. Amén, ¿ya lo tienen? Amén. Amén. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Amén. Es decir que, ¿cuántos creen que nos salvamos por bautizarnos? ¿Verdad? El texto bíblico dice que nos salvamos por bautizarnos. No. De hecho, si el bautismo realmente fuera lo más importante, dijera el texto: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no fuere bautizado se perderá. El texto nos dice eso. Lo que te va a traer salvación a ti es ¿qué cosa? Creer. Por eso es que dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, hay un factor importante aquí. Creer te trae la vida eterna. Pero ¿qué pasa con el bautismo? ¿Por qué hay que bautizarse entonces? Si lo que me trae la salvación es realmente creer en Dios. El bautismo es un testimonio público que hacemos los que ya creemos, los que ya hemos sido salvados. Es un testimonio público que damos de que Dios es el que gobierna mi vida, ¿verdad? Ahora, viene esta pregunta. Vemos que es importante bautizarse, pero viene esta pregunta y dice: ¿por qué es tan importante bautizarse si ya he sido bautizado? Es como que alguien le dijo a esta persona que ya fue bautizada en la Iglesia Católica que para poder ser miembro de nuestra iglesia debe volverse a bautizar. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué un hermano adventista del séptimo día, o un hermano pentecostal, o un hermano metodista, o algún hermano de una iglesia evangélica puede decirle a una persona que se bautizó en la Iglesia Católica que debe volverse a bautizar? Es por lo siguiente. Vamos a buscar Romanos capítulo 6, versículo 4. Por favor, pueden buscarlo allí, apúntenlo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Amén. Amén. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué cosa? Vida nueva. En vida nueva. ¿Qué aspecto presenta este versículo? Este versículo presenta lo siguiente: el tipo de bautismo. Es decir, sí, todas las iglesias bautizan, pero cómo bautizan es el problema. Dice: somos sepultados para muerte por el bautismo. Ahora, si analizamos bien esta expresión, somos sepultados, y vamos al origen de la palabra bautismo, que en griego es baptismo y significa sumergirse, zambullirse, hundirse plenamente en el agua, usted se da cuenta entonces por qué una persona que ha sido bautizada en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana debe ser bautizado en una iglesia, si acepta el evangelio cristiano, debe ser bautizado nuevamente. ¿Por qué? O no debe ser bautizado nuevamente, debe ser bautizado, porque bíblicamente nunca ha sido bautizado. ¿Sí entienden? La Iglesia Católica, los bautismos que practican es el bautismo por aspersión. No pretendo ni criticar ni juzgar a los católicos. Ellos tienen sus razones y sus motivos para hacerlo, son sus cosas con Dios, ¿verdad? Nosotros no somos nadie para juzgarlos a ellos. Es la iglesia más antigua que existe del cristianismo después de los apóstoles, y ellos tomaron esa decisión de bautizar de esa forma.
pero nosotros hemos querido hacerlo más específico, como dice en la Biblia. Y hemos entendido que cuando usted traduce la palabra bautismo del griego al español o a cualquier otro idioma, significa zambullirse. Y una vez que usted lee Romanos 6:4, usted se da cuenta de que si una persona cuando se bautiza no se zambulle en el agua, el bautismo no sirvió. ¿Por qué? Porque el bautismo simboliza lo siguiente: yo estoy ahí en la pila bautismal, estoy de pie, el pastor me va a bautizar, ahí yo estoy dando testimonio público al mundo de que he muerto al mundo. Pero si he muerto al mundo, entonces yo tengo que ser sepultado. Por eso tienen que hundirme en la tumba líquida, que representa la tumba de Jesucristo allí. Cuando yo estoy sumergido completamente, he sido sepultado para muerte en Cristo Jesús. Y una vez que salgo, estoy haciendo el simbolismo también de ¿qué cosa? De una resurrección, de esa vida de muerte que yo tenía, de esa vida pecaminosa. Al morir y ser sepultado, he resucitado como una nueva criatura en Jesucristo. Por eso es que entendemos que si una persona fue bautizada en la iglesia católica o fue bautizada por los santos, yo tengo esos dos bautizos. Yo fui bautizado en la iglesia católica y fui bautizado por los espiritistas. No soy espiritista, ni fui espiritista nunca, pero fui bautizado porque en Cuba se usa mucho eso. Todos los padres, si no son cristianos, llevan a sus hijos o a la iglesia católica o a los santos, o a los espiritistas. Y a mí mi mamá me llevó a los dos, para que estuviera protegido por todos lados. Ella no lo sabe, que bueno, no sirvió. No sirvió. Al final tuve que volverme a bautizar, o tuve que bautizarme realmente cuando conocí el Evangelio de Jesucristo en su simbolismo correcto. Y tuve que practicar ese bautismo maravilloso que es un nuevo nacimiento, del cual es una experiencia única para cada persona que lo practique.